Ayula McAllister se frotó los ojos con cansancio, mirando por el ojo de buey del avión. Nueva York la recibió con lluvia y cielos grises, pero ni siquiera eso pudo estropear su estado de ánimo. Las 2 semanas en Londres habían sido agotadoras pero fructíferas. Había cerrado el trato en el que había estado trabajando durante los últimos 6 meses. Al bajarse del taxi en la puerta de su casa del Upper East Side, Alula se detuvo un momento para contemplar la elegante fachada. Este ático era su orgullo, un símbolo del éxito que había logrado con su duro trabajo. «Hogar, dulce hogar», murmuró, abriendo de un empujón la puerta principal. Lo primero que impresionó a Alula fue el olor. En lugar del aroma familiar de sus velas favoritas, había un fuerte perfume floral en el aire. Frunció el ceño, intentando averiguar de dónde procedía. «¿Dylan?», gritó a Lulu entrando en el salón. «¿Estás en casa?». Se hizo el silencio. Ayula miró a su alrededor y se quedó helada. Sus muebles, que combinaban a la perfección, habían sido reordenados, y en las paredes aparecían cuadros desconocidos. Sobre la mesita había agujas de tejer y un ovillo de lana, cosas que Ayula no había tenido en sus manos en su vida. Su corazón se aceleró. «¿Qué demonios está pasando aquí?». «Oh, ya has vuelto», se oyó una voz desde la cocina. Ayula se volvió bruscamente y vio a su suegra, María McAllister, que salía de la cocina con una bandeja con 2 tazas de té. «¿María? ¿Qué haces aquí?», preguntó Alula, tratando de ocultar su sorpresa y su creciente irritación. María, una mujer elegante de unos 65 años, sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Bueno, ¿qué te parece, cariño? Ahora vivo aquí. ¿No te lo ha dicho Dylan?». Ayula sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Inspiró profundamente, intentando mantener la calma. No, él no dijo nada. ¿Cuándo se decidió? «El otro día», María agitó la mano con indiferencia. «Después de que muriera tu suegro, me sentí muy sola en aquella casa tan grande. Dylan me pidió que me mudara contigo. ¿No es maravilloso?». Ayula sintió que la invadía una oleada de emociones: conmoción, rabia, desconcierto. ¿Cómo había podido Dylan tomar semejante decisión sin consultarla? «¿Dónde está Dylan ahora?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. «En el trabajo, claro. Ya sabes lo adicto que es al trabajo». María dejó la bandeja sobre la mesita. «Siéntate, cariño. Estarás cansada del viaje. He preparado tu té favorito». Ayula se dejó caer lentamente en la silla, sintiéndose como una extraña en su propia casa. Observó cómo María servía el té e intentó comprender la situación. «María», empezó a decir con cautela, «aprecio tu preocupación, pero ¿no crees que estas decisiones deberían tomarse juntas?». María apretó los labios. «Ayula, querida, comprendo tu sorpresa, pero trabajas tanto que siempre estás de viaje. Pensé que podría ayudaros a ti y a Dylan a crear un hogar acogedor. La familia es lo más importante, ¿no?». Ayula sintió que la invadía una oleada de irritación. Había pasado años construyendo su carrera y ahora utilizaban su éxito en su contra. «Claro que la familia es importante», respondió, tratando de contener sus emociones. «Pero esta es mi casa y la de Dylan. Tenemos que discutir juntos cambios tan importantes». María frunció ligeramente el ceño. «Vamos, cariño. Estoy segura de que Dylan solo quería darte una sorpresa. Se preocupa mucho por nosotras dos». Ayula apretó los puños bajo la mesa. Sabía que tenía que ser diplomática, pero sentía que su paciencia se agotaba por momentos. «María, aprecio tus intenciones, pero…». La interrumpió el sonido de la puerta principal abriéndose. Un momento después, Dylan, un hombre alto de ojos amables y canas claras en las sienes, entró en el salón. «Ayula», exclamó al ver a su mujer, «ya estás en casa. ¿Qué tal el viaje?». Se inclinó para besarla, pero Alula se apartó. «Dylan,
Tenemos que hablar, dijo poniéndose de pie. A solas. María apretó los labios, pero guardó silencio. Dylan pareció darse cuenta ahora de la tensión de la situación. Por supuesto, cariño, respondió, lanzando una mirada insegura a su madre. Vamos al estudio. Ayula siguió a su marido, sintiendo la mirada de su suegra clavada en ella. En cuanto la puerta del estudio se cerró tras ellos, se volvió hacia Dylan. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, intentando hablar en voz baja pero con firmeza. «¿Por qué vive tu madre en nuestra casa?». Dylan suspiró, pasándose la mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. «Mira, Alula, sé que debería haber hablado de esto contigo, pero mamá sufrió mucho después de la muerte de papá. Se quedó sola, y pensé, ¿pensaste que podías invitarla a vivir con nosotros sin preguntarme?». Ayula lo interrumpió. «Dylan, este es nuestro hogar. Tenemos que tomar estas decisiones juntos». Lo sé. Dylan parecía culpable. «Pero has estado tan ocupada con este asunto que no quería molestarte. Y es solo temporal, hasta que mamá vuelva en sí». Ayula respiró hondo, tratando de calmarse. «Dylan, entiendo que quisieras ayudar, pero no puedes ignorar mis sentimientos y opiniones. Es una falta de respeto hacia mí». «Tienes razón», asintió Dylan. «Debería haber hablado contigo primero. Te pido disculpas, pero ahora que mamá está aquí, ¿no podemos darle una oportunidad a esto? ¿Al menos durante un tiempo?». Ayula cerró los ojos un momento. Una parte de ella quería gritar, exigir a María que se fuera inmediatamente, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. «De acuerdo», dijo al fin. «Podemos intentarlo, pero tenemos que establecer normas y límites claros. Y tiene que ser algo temporal, Dylan». Él sonrió aliviado y la abrazó. «Gracias, cariño. Te prometo que lo superaremos juntos». Ayula se dejó relajar en sus brazos, pero en algún lugar de su mente sentía que aquello no era más que el principio de sus problemas. Cuando volvieron al salón, María las saludó con una sonrisa tensa. «¿Va todo bien, queridos?», preguntó tratando de sonar despreocupada. «Sí, mamá», respondió Dylan. «Ya lo hemos hablado todo». Ayula se obligó a sonreír. «María, nos alegramos de que estés aquí, pero tendremos que discutir algunas normas de convivencia». «Por supuesto, cariño», contestó María, pero en sus ojos brilló algo parecido a un desafío. «Estoy segura de que nos llevaremos bien». Ayula sintió que sus hombros se tensaban. Sabía que le esperaba un duro desafío, pero estaba dispuesta a luchar por su casa y su matrimonio. Mirando a su suegra, acurrucada en su sillón favorito, Ayula se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. La mañana estaba inusualmente tranquila. Ayula estaba tumbada en la cama, mirando al techo y escuchando los ruidos del piso. Normalmente estaba levantada a esa hora, preparándose para ir a trabajar, pero hoy necesitaba ordenar sus pensamientos antes de enfrentarse a su nueva realidad. Dylan ya se había ido a trabajar. Podía oírle prepararse en silencio, intentando no despertarla. Típico de él, evitar la confrontación a toda costa. Ayula suspiró, dándose cuenta de que tendría que enfrentarse a la situación ella misma. Finalmente se recompuso, se levantó y se dirigió al cuarto de baño. Ya allí, se dio cuenta de los cambios. Sus cosméticos estaban ordenados en una cesta, y en la estantería aparecían frascos y botellas desconocidos. Ayula apretó los dientes, reprimiendo su irritación. Al salir del dormitorio, olió a café recién hecho y bacon frito. En la cocina, María se afanaba con los fogones y tarareaba algo para sí misma. «Buenos días, querida», exclamó su suegra al ver a Ayulu. «He preparado el desayuno. Espero que te guste la tortilla con queso y espinacas». Ayula se obligó a sonreír. «Buenos días, María». «Gracias, pero normalmente solo tomo un café antes del trabajo». «No, cariño, eso está completamente mal», María negó con la cabeza.
El desayuno es la comida más importante del día. Siéntate, ya lo he preparado todo. Ayula quiso protestar, pero decidió que no valía la pena luchar ahora. Se sentó a la mesa y observó cómo María colocaba los platos. María, comenzó Ayula cuando su suegra por fin se sentó a su lado. Tenemos que hablar de la situación. Sé que no es fácil para ti, pero... No te preocupes por mí, querida, la interrumpió María. Estoy aquí para ayudaros a ti y a Dylan. Siempre le dije que necesitabais un hogar más acogedor. Ahora puedo ocuparme de eso. Ayula sintió que sus hombros se tensaban. Nuestra casa es bastante acogedora, María. Dylan y yo estamos contentos con ella tal como está. Claro que sí, cariño, sonrió María con indulgencia. Pero estáis tan ocupados con el trabajo que no tenéis tiempo para crear un verdadero hogar familiar. Ahora que estoy aquí, podemos hacer de esta casa un verdadero nido para ti y Dylan. Y, quién sabe, quizá pronto haya nietos correteando por ahí. Ayula casi se atragantó con el café. María, Dylan y yo no estamos planeando tener hijos todavía. Los dos tenemos trabajos muy ocupados y no es un buen momento. Pero cariño, el tiempo corre. María levantó las cejas significativamente. No querrás aplazarlo demasiado, ¿verdad? Dylan siempre había soñado con tener una familia numerosa. Ayula respiró hondo, intentando mantener la calma. María, agradezco tu preocupación, pero es una decisión que Dylan y yo tomaremos cuando estemos preparados. Por supuesto, asintió María, pero había una mirada de desaprobación en sus ojos. Solo quiero lo mejor para ti. Ayula decidió cambiar de tema. María, quería discutir algunas de las reglas de la convivencia. Por ejemplo, me gustaría que me consultaras antes de cambiar algo en el piso. Oh, no te preocupes por eso, querida, dijo María. Sé lo que hago. Por cierto, estaba pensando que quizá deberíamos reorganizar los muebles del salón, y estos cuadros modernos no lo hacen más acogedor. Tengo unos paisajes preciosos que encajarían perfectamente. Ayula sintió que la ira le hervía por dentro, pero se contuvo. María, por favor, discutamos juntos cualquier cambio. Esta es la casa de Dylan y mía, y tenemos que tomar estas decisiones juntas. María apretó los labios. Está bien, cariño. Solo quería ayudar. Sabes, cuando el difunto padre de Dylan y yo nos casamos por primera vez, yo era tan independiente. Pero con el paso del tiempo, me di cuenta de que la familia era lo más importante. Ayula contuvo un suspiro. Se dio cuenta de que iba a ser una larga batalla. Aprecio tu experiencia, María. Pero los tiempos cambian y cada familia tiene su propio camino. El resto del desayuno transcurrió en un tenso silencio. Ayula se apresuró a prepararse para ir a trabajar, sintiéndose aliviada de poder salir al menos por unas horas de aquel ambiente sofocante. En el trabajo, Ayula se sumergió en sus tareas, intentando no pensar en la situación en casa. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación de la mañana. ¿Cuánto tiempo podría soportar esta intrusión en su vida? Hacia el anochecer, Dylan llamó. «Hola, cariño, ¿qué tal te va? ¿Qué tal el día con tu madre?» Ayula contuvo un suspiro. «Dylan, tenemos que hablar. Tu madre está intentando cambiarlo todo en nuestra casa. Me siento como una extraña en mi propio piso». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «¿Dylan?» «Mira, Ayula», respondió por fin. «Sé que ahora no es fácil, pero mamá solo intenta ayudar. Démosle una oportunidad, ¿vale?» Ayula sintió que una oleada de frustración la inundaba. «Dylan, no se trata solo de ayudar. Intenta controlar nuestras vidas. Tienes que hablar con ella». «Lo haré, lo prometo», sonaba tenso. «Solo... ten paciencia, ¿vale? Lo está pasando mal con la muerte de su padre». Terminada de hablar, Ayula se reclinó en su silla, cerrando los ojos. Siempre había estado orgullosa de su independencia, de sus logros, y ahora sentía que su vida se le escapaba de las manos. Por la noche, cuando Ayula volvió a casa, encontró a María hojeando los álbumes familiares en el salón.
Cariño, has vuelto, exclamó María. Ven aquí, te enseñaré fotos de Dylan de niño. Ya sabes, siempre soñó con una gran familia. Ayula sintió que sus hombros se tensaban, pero se obligó a sentarse junto a María. Se dio cuenta de que cada una de sus palabras y acciones estaban siendo evaluadas y juzgadas. María, comenzó con cautela, sé que quieres ayudarnos, pero Dylan y yo estamos acostumbrados a un cierto estilo de vida. Tenemos que encontrar un equilibrio. María la miró con leve desconcierto. ¿Pero no es natural que una madre quiera ayudar a sus hijos? Solo quiero que tengan lo mejor de todo. Ayula respiró hondo. Te lo agradezco de verdad, pero Dylan y yo somos adultos. Podemos tomar nuestras propias decisiones sobre nuestras vidas. Por supuesto, querida, respondió María, pero había un brillo acerado en sus ojos. Solo espero que te des cuenta de lo importante que es la familia. Algún día tú también serás suegra y entenderás mis sentimientos. Ayula sintió que la ira crecía en su interior, pero se contuvo. Sabía que un conflicto abierto solo complicaría la situación. Intentemos respetar los límites de la otra, ¿vale?, sugirió, tratando de mantener la calma. María asintió, pero Ayula se dio cuenta de que el enfrentamiento estaba lejos de terminar. Más tarde, tumbada en la cama, Ayula se quedó mirando la oscuridad, sintiendo que Dylan se agitaba inquieto a su lado. Sabía que ambos estaban despiertos, pero ninguno se atrevía a iniciar una conversación. En ese momento, Ayula se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. La cuestión era si podría adaptarse a ese cambio o si tendría que tomar una decisión drástica. Cerrando los ojos, se prometió a sí misma que encontraría una salida a esta situación, por difícil que fuera. Hacía una semana que María se había mudado al piso de Ayula y Dylan. Durante ese tiempo, la tensión no había hecho más que crecer, como el fino hielo en la superficie de un lago helado. Aparentemente liso, pero listo para resquebrajarse en cualquier momento. Ayula intentaba mantener la calma, pero cada día le resultaba más difícil. Sentía que su espacio personal se reducía, como si le estuvieran expulsando el aire de los pulmones. Ese lunes por la mañana, Ayula se despertó antes de lo habitual. Salió silenciosamente del dormitorio, con la esperanza de estar sola al menos unos minutos antes de que empezara el inevitable enfrentamiento con María. Pero sus esperanzas fueron en vano. María ya estaba en la cocina, tarareando una vieja canción. «Oh, Ayula, querida», exclamó su suegra al verla. «Hoy llegas temprano. Estoy preparando el desayuno. Sabes, he encontrado una receta maravillosa de avena con arándanos y almendras. Estoy segura de que te encantará». Ayula reprimió un suspiro. Su ritual matutino, una taza de café cargado y ver las noticias, parecía ahora un recuerdo lejano. «Gracias, María, pero solo necesito café. Hoy tengo una reunión importante, tengo que prepararme». María frunció el ceño. «Pero, querida, el desayuno es importante. ¿Cómo puedes trabajar con el estómago vacío? Dylan siempre me ha dicho que trabajas demasiado. Quizá deberías bajar un poco el ritmo». Ayula sintió que la irritación bullía en su interior. «María, agradezco tu preocupación, pero soy muy capaz de decidir cómo como y cómo trabajo». «Claro que sí, cariño», respondió con un tono que dejaba claro que no estaba de acuerdo. «Solo estoy preocupada por ti. Y por Dylan, claro. Ya sabes, los hombres necesitan cuidados y atención». Ayula apretó los puños bajo la mesa. Ya había abierto la boca para replicar, pero en ese momento Dylan entró en la cocina. «Buenos días, mis mujeres favoritas», dijo alegremente, besando a su madre en la mejilla y abrazando a Ayulu. «Qué bien que ya estéis levantadas las dos. Mamá, ¿esta avena huele tan bien?». María se animó. «Sí, cariño, he preparado tu plato favorito. Siéntate, ahora te lo sirvo». Ayula contemplaba esta escena idílica, sintiéndose una completa extraña. Bebió en silencio su café mientras Dylan y María discutían los planes para el día. «Por cierto», dijo Dylan entre cucharadas de avena,
Creo que deberíamos celebrar una cena familiar este fin de semana. Invitaremos a tus padres, Ayula. ¿Qué te parece? María se animó de inmediato. Oh, es una idea maravillosa. Puedo preparar mi carne asada especial. Recuerdo que a tu padre le encantaba la tarta de manzana, Ayula. Ayula sintió que la invadía una oleada de pánico. La idea de que sus padres vieran en lo que se habían convertido sus vidas era insoportable. No estoy segura de que sea una buena idea, comenzó con cautela. Tengo mucho trabajo que hacer y... Vamos, cariño, la interrumpió Dylan. Has estado trabajando demasiado. Necesitas descansar, ¿verdad, mamá? María asintió con cara de satisfacción. Por supuesto, la familia es más importante que el trabajo, cariño. Tienes que darte cuenta. Ayula sintió que su paciencia se agotaba. Mira, aprecio tu preocupación, pero soy perfectamente capaz de decidir cómo empleo mi tiempo. Si quieres celebrar una cena familiar, está bien, pero no puedo prometerte que pueda asistir. Dylan frunció el ceño. Ayula, ¿no quieres pasar tiempo con tu familia? No es eso, respondió, intentando hablar con calma. Es que tengo obligaciones que no puedo ignorar. ¿Los compromisos son más importantes que la familia? Intervino María con clara desaprobación en la voz. Ayula sintió que su ira aumentaba. Basta, no tengo por qué rendirte cuentas de todos mis movimientos. Si no puedes respetar mis decisiones, quizá deberíamos plantearnos otra forma de vivir. Con estas palabras se levantó de la mesa y se dirigió al dormitorio, dejando a Dylan y María en un silencio de sorpresa. Ayula cerró la puerta tras de sí y se apoyó en ella, intentando calmar la respiración. Sabía que su arrebato solo empeoraría las cosas, pero no podía contenerse más. Mientras se preparaba para ir a trabajar, oyó las voces apagadas de Dylan y María. Estaban discutiendo sobre su comportamiento, y Ayula solo podía imaginar las conclusiones a las que llegaría su suegra. Al salir del piso, se encontró con Dylan en el pasillo. Ayula, tenemos que hablar, dijo seriamente. Ahora no, Dylan. Llego tarde a una reunión. Pero hablaremos esta noche, le cortó y se marchó sin esperar respuesta. Ayula no pudo concentrarse en todo el día de trabajo. Sus pensamientos volvían una y otra vez al incidente de la mañana. Se daba cuenta de que la situación estaba fuera de control, pero no sabía cómo arreglarla. Por la noche, cuando Ayula volvió a casa, encontró a Dylan y a María mirando los álbumes familiares. «Oh, Ayula, ven con nosotros», exclamó María. «Estamos viendo fotos de Dylan cuando era niño. Sabes, él siempre soñó con tener una gran familia». Ayula sintió que sus hombros se tensaban. Sabía por dónde iba la conversación. «María, ya lo hemos hablado. No es el momento de tener hijos». «Pero, cariño», comenzó María, «tú ya no eres tan joven. Y Dylan...» «Ya basta», la interrumpió Ayula. «No quiero discutirlo». Dylan parecía confuso. «Ayula, mamá solo intenta ayudar. Quizá deberíamos pensar en...» «No, Dylan», dijo Ayula con firmeza. «Es una decisión que tenemos que tomar juntos, sin interferencias». María parecía dolida. «Solo quiero lo mejor para ti. ¿Es eso tan malo?» Ayula respiró hondo, intentando mantener la calma. «María, comprendo tus intenciones, pero tienes que respetar nuestras decisiones y nuestra intimidad». «¿Intimidad?», preguntó María con evidente desconcierto. «Pero somos una familia. En una familia no debe haber secretos». Ayula sintió que su paciencia se agotaba. La familia no es solo apertura, también se trata de respetar los límites personales. Dylan intenta calmar los ánimos. «No nos peleemos. Todos estamos cansados. ¿No podemos ver la película juntos?» Pero Ayula no pudo contenerse más. «No, Dylan. Tenemos que resolver este problema ahora. Ya no puedo vivir en tensión constante». «¿De qué estás hablando?», preguntó Dylan con cara de desconcierto. Ayula lo miró con incredulidad. «¿De verdad no ves lo que está pasando?
cómo tu madre intenta controlar todos los aspectos de nuestras vidas. María se indignó. Solo intento ayudar. ¿Es un delito cuidar de tu familia? Cuidar es una cosa, replicó Ayula. Pero invadir la vida de otra persona es otra muy distinta. Dylan parecía confuso y molesto. Ayula, quizá estés exagerando. Mamá solo quiere formar parte de nuestras vidas. Ayula sintió que la desesperación la invadía. ¿De verdad Dylan no entiende por lo que está pasando? ¿Sabes qué? Dijo finalmente. Necesito estar sola. Voy a dar un paseo. Con estas palabras cogió su chaqueta y salió del piso, dejando a Dylan y María en un silencio de sorpresa. Caminando por la ciudad nocturna, Ayula trató de ordenar sus pensamientos. Amaba a Dylan, pero ahora sentía que su matrimonio se desmoronaba. No se trataba solo de la intromisión de María, sino también de la incapacidad de Dylan para ponerse de su parte. Cuando Ayula regresó a casa a última hora de la noche, encontró a Dylan esperándola en el salón. «Tenemos que hablar», dijo seriamente. Ayula se sentó frente a Dylan, sintiendo cómo la tensión se hacía más densa en el ambiente. El silencio del piso le oprimía los oídos, y solo el tic-tac del reloj antiguo regalado por María rompía la atmósfera opresiva. Entonces, empezó Dylan frotándose las manos con nerviosismo. «No podemos seguir así». Ayula asintió, esperando la continuación. Esperaba que Dylan comprendiera por fin la gravedad de la situación. «Sé que esto no es fácil para ti», continuó. «Pero tienes que entender que también es duro para mamá. Ha perdido a su padre, su casa. Necesita tiempo para recuperarse». Ayula sintió que su frustración crecía en su interior. Una vez más, Dylan intentaba justificar el comportamiento de su madre en lugar de resolver el problema. «Dylan», dijo ella, intentando hablar con calma, «entiendo que tu madre esté pasando por un momento difícil, pero eso no le da derecho a invadir nuestras vidas e intentar controlarlo todo». «No intenta controlarlo todo», replicó Dylan. «Solo nos cuida». «¿Verdad que sí?» Ayula no pudo contener el sarcasmo. «¿Y el hecho de que siempre critique mi trabajo? ¿O el hecho de que intente cambiar todo en nuestra casa sin nuestro consentimiento? ¿O su insistencia en hablar de tener hijos aunque hayamos dejado claro que aún no estamos preparados?» Dylan suspiró. «Sé que puede ser persistente, pero lo hace por amor. Quizás si intentara ser más comprensivo». ¿Más comprensivo? Ayula sintió que su paciencia se agotaba. «Dylan, he estado aguantando esto durante semanas. He intentado ser educada, llegar a un acuerdo, pero hay un límite a lo que puedo soportar». «¿Qué quieres que haga?», preguntó Dylan con irritación en la voz. «¿Que eche a mi propia madre a la calle?» «No», respondió Ayula. «Quiero que hables con ella. Quiero que le expliques que hay límites que no se pueden cruzar, que somos adultos, que podemos tomar nuestras propias decisiones sobre nuestras vidas». Dylan negó con la cabeza. «No lo entiendes. Nuestra familia siempre ha consistido en cuidarnos los unos a los otros, en estar juntos. Quizás si hubierais crecido en la misma familia». Ayula sintió que la invadía una oleada de ira. «No te atrevas a hablar de mi familia. Que mis padres respeten mi independencia no significa que sean peores que los tuyos». «No me refería a eso», intentó defenderse Dylan. «Es que quizá deberías intentar relajarte un poco. ¿Dejar que mamá nos ayude?». Ayula no daba crédito a lo que oía. ¿De verdad Dylan no se daba cuenta de lo grave que era la situación? «Dylan», dijo, intentando mantener la calma, «no se trata solo de ayuda. Se trata de nuestras vidas, de nuestro matrimonio. Tu madre se está entrometiendo en todo y tú se lo permites». «Yo no». «Sí, lo estás haciendo», le interrumpió Ayula. «Cada vez que se pasa de la raya, te callas. Cada vez que me critica, no te pones de mi parte». Dylan parecía confuso y frustrado. «Es que no quiero crear conflictos. Sabes lo importante que es la familia para mí». «¿Y yo qué?», preguntó Ayula.
¿No soy tu familia? Se hizo un pesado silencio. Ayula sentía el abismo que crecía entre ellos y no sabía cómo superarlo. Claro que eres mi familia, dijo por fin Dylan, pero también lo es mamá. No puedo elegir entre vosotros. A Ayula se le encogió el corazón. Se dio cuenta de que Dylan nunca se pondría de su parte, nunca antepondría su matrimonio a su relación con su madre. Quizá no tengas que elegir, dijo en voz baja. Dylan la miró ansioso. ¿Qué quieres decir? Ayula respiró hondo. Sabía que lo que dijera a continuación podría cambiar sus vidas para siempre. Creo que necesito estar sola un rato, para pensar en nuestro futuro. ¿Quieres irte? Dylan parecía sorprendido. No lo sé, respondió Ayula con sinceridad. Lo único que sé es que no puedo seguir viviendo así. Necesito espacio para pensar las cosas. Dylan intentó cogerla de la mano, pero ella se apartó. Ayula, por favor, no tomemos decisiones precipitadas. Tal vez podríamos ver a un terapeuta familiar. Seguro que encontramos una salida. Ayula negó con la cabeza. No se trata de terapia, Dylan. Se trata de que no ves el problema. No entiendes por lo que paso cada día. Intento entenderlo, dijo Dylan con desesperación en la voz. Dame una oportunidad. Hablaré con mamá, te lo prometo. Ayula miró al marido que había amado durante tantos años. Vio dolor y miedo en sus ojos, pero también indecisión. Sabía que aunque hablara con María, nada cambiaría significativamente. Pediré una excedencia en el trabajo, dijo finalmente. Me iré con mis padres 1 o 2 semanas. Necesito tiempo para pensar las cosas. Dylan parecía perdido. ¿Y luego qué? No lo sé, respondió Ayula con sinceridad. Pero sé que no puedo seguir viviendo así. Con estas palabras se levantó y se fue al dormitorio, dejando a Dylan sentado solo en el salón. Los días siguientes pasaron como un borrón. Ayula se sumergió en su trabajo, tratando de evitar largas conversaciones con Dylan y María. Notaba las miradas preocupadas de su marido y las críticas de su suegra, pero intentaba ignorarlas. El viernes por la noche, mientras Ayula hacía las maletas para ir a casa de sus padres, María entró en el dormitorio. «Querida», empezó con fingida preocupación en la voz, «me he enterado de que te vas. ¿No te parece una decisión demasiado precipitada?» Ayula respiró hondo, intentando mantener la calma. «María, te agradezco tu preocupación, pero es una decisión que tengo que tomar yo sola». «Pero piensa en Dylan», continuó María. «Está muy afectado, no puedes dejarle así». Ayula sintió que la rabia le hervía por dentro. «No voy a dejar a nadie, solo necesito tiempo para pensar en nuestro futuro, el futuro que tú siempre intentas controlar». María parecía ofendida. «¿Yo? ¿Controlar? Solo intento ayudar». «No, María», dijo Ayula con firmeza. «Intentas imponernos tu visión de nuestras vidas, y no puedo soportarlo más». Con estas palabras cerró la maleta y salió del dormitorio, dejando a María en estado de shock. Dylan la esperaba en el pasillo. Parecía perdido y abatido. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó en voz baja. Ayula miró al marido que amaba con todo su corazón. Vio el dolor en sus ojos y dudó un momento. Pero entonces recordó todas las veces que él no se había puesto de su parte, todas las veces que había dejado que su madre interfiriera en sus vidas. «Sí», respondió con firmeza. «Lo necesito, Dylan. Los dos lo necesitamos». Le dio un beso en la mejilla y salió por la puerta. Las 2 semanas en casa de sus padres pasaron volando como un día para Ayula. Lejos de la constante presión de María y de la silenciosa desaprobación de Dylan, por fin pudo respirar libremente y poner en orden sus pensamientos. De vuelta en Nueva York, Ayula esperaba que la situación en casa cambiara a mejor. Tal vez su ausencia había hecho que Dylan y María se replantearan su comportamiento. Pero sus esperanzas se desvanecieron en cuanto cruzó el umbral del piso. «Cariño, has vuelto», exclamó María, saliendo corriendo de la cocina.
Me alegro tanto de que hayas vuelto a tiempo para la cena. He preparado tu plato favorito. Ayula frunció el ceño. No tenía ningún plato favorito que María hubiera preparado. Gracias, María, pero no tengo hambre, respondió, tratando de dirigirse al dormitorio. No puedes tener hambre, objetó María. Tienes que comer. Dylan, cariño, ayuda a Ayula con la maleta. Dylan apareció en el salón con una sonrisa culpable. Hola, cariño. ¿Qué tal el viaje? Bien, respondió Ayula brevemente. Tengo que deshacer la maleta. No te preocupes por eso ahora, intervino María. Primero vamos a cenar en familia. Tenemos muchas noticias para ti. Ayula se sintió irritada, pero decidió no discutir. Siguió a María y a Dylan hasta la cocina, donde le esperaba una desagradable sorpresa. La cocina, su lugar favorito del piso, se había transformado por completo. Atrás quedaban los minimalistas armarios blancos, que habían dado paso a muebles de madera maciza. Las paredes, antes decoradas con cuadros abstractos, ahora estaban colgadas con platos anticuados con dibujos florales. ¿Qué, qué, qué ha pasado aquí?, preguntó Ayula, sin dar crédito a lo que veían sus ojos. «Oh, es una sorpresa», anunció María feliz. «Dylan y yo decidimos renovar la cocina mientras estabas fuera. ¿No es genial?». Ayula miró a Dylan, que parecía avergonzado. «Pensé que te gustaría», murmuró. «Mamá decía que el estilo moderno era demasiado frío e incómodo». Ayula sintió que algo se rompía en su interior. Había pasado meses creando la cocina perfecta, eligiendo cada detalle con amor y cuidado. Y ahora todo había desaparecido, sustituido por una mezcolanza insípida de lo que María consideraba placipao. «¿Cómo has podido?», preguntó en voz baja, sintiendo que se le saltaban las lágrimas. «¿Cómo has podido cambiar mi cocina sin mi consentimiento?». «Pero, cariño», comenzó María fingiendo sorpresa. «Pensábamos que te gustaría. Al fin y al cabo, se supone que una familia debe cuidarse mutuamente, ¿no?». Aquello fue el colmo. Ayula sintió que la irritación y el resentimiento acumulados durante años acababan por estallar. «¿Te importa?», exclamó. «¿Llamas a esto preocuparse? Invadir mi casa, cambiarlo todo sin mi permiso, ignorar mis deseos y necesidades es preocuparse». Dylan intentó calmarla. «Ayula, por favor, no». «No, Dylan», la interrumpió. «No puedo callarme más. Los dos os pasáis siempre de la raya. No me respetáis ni a mí, ni a mis decisiones, ni a mi estilo de vida, y no puedo soportarlo más». María puso cara de asombro. «¿Cómo puedes decir eso? Lo hacemos todo por ti». «No, María», dijo Ayula con firmeza. «Lo haces por tu propio bien. Estás intentando convertir mi vida en lo que tú crees que es correcto sin preguntarme qué es lo que quiero». Se volvió hacia Dylan. «Y tú dejas que ocurra. Nunca te pones de mi parte. Nunca proteges nuestro matrimonio de las interferencias de tu madre». Dylan parecía perdido. «Ayula, no lo entiendo. Creía que éramos familia». «¿Familia?». Ayula sonrió con amargura. «La familia se respeta, Dylan. Una familia no intenta cambiar a una persona contra su voluntad». Con esas palabras, se dio la vuelta y salió de la cocina, dejando a Dylan y María en un silencio asombrado. Encerrándose en el dormitorio, Ayula se sentó en la cama, sintiendo que le temblaban las manos. Sabía que acababa de quemar todos sus puentes, pero se sentía extrañamente aliviada. Por primera vez en mucho tiempo, había expresado todo lo que había acumulado en su alma. Al mirar a su alrededor, Ayula se dio cuenta de que ya no se sentía a gusto en aquel piso. Cada rincón tenía la huella de la interferencia de María. Cada cosa era un recordatorio de cómo Dylan había traicionado su confianza una y otra vez. Y entonces, sentada en la penumbra del dormitorio, Ayula tomó una decisión. Vendería el piso. Lo vendería a escondidas de Dylan y María para que no pudieran interferir.
La idea era aterradora y fortalecedora al mismo tiempo. Ayulá sabía que no sería fácil, que tendría que enfrentarse a muchos obstáculos legales y emocionales, pero también sabía que era la única forma de recuperar el control de su vida. A la mañana siguiente, mientras Dylan y María seguían durmiendo, Ayulá salió tranquilamente de casa y se dirigió a la oficina de su viejo amigo y agente inmobiliario, Jason. Ayulá, ¡qué sorpresa!, exclamó Jason al verla. ¿A qué se debe esta visita tan temprana? Ayulá respiró hondo. Jason, necesito tu ayuda. Quiero vender el piso, y quiero hacerlo lo más rápida y discretamente posible. Jason frunció el ceño. Ayulá, ¿va todo bien? Esto es bastante repentino. Estoy bien, mintió ella. Es solo una emergencia familiar. ¿Puedes ayudarme? Jason la miró detenidamente, pero decidió no seguir preguntando. Claro que puedo ayudar, pero ¿estás segura de que quieres hacerlo sin decírselo a Dylan? Ayula asintió. Totalmente segura. El piso es mío. Lo compré antes de casarnos. Así que no debería haber ningún problema legal. Bien, dijo Jason. Veamos qué podemos hacer. Pasaron las horas siguientes discutiendo los detalles de la venta. Ayulá se sentía a la vez emocionada y culpable. Sabía que sus acciones perjudicarían a Dylan, pero también se daba cuenta de que era la única forma de salvarse. Al salir del despacho de Jason, Ayulá sintió que había dado el primer paso hacia la libertad. No sabía lo que le esperaba, pero estaba preparada para afrontar el futuro con la cabeza bien alta. Cuando Ayulá volvió a casa, encontró a Dylan y María esperándola en el salón. Parecían preocupados. ¿Dónde has estado?, preguntó Dylan. Estábamos preocupados. Ayula sintió una punzada de culpabilidad, pero la reprimió rápidamente. Estaba en el trabajo. Tenía muchas cosas que hacer durante las vacaciones. María negó con la cabeza. Querida, trabajas demasiado. Deberías pasar más tiempo en casa, con tu familia. Ayula sintió que la ira volvía a hervir en su interior, pero se contuvo. Ahora que había decidido vender el piso, necesitaba mantener la calma y no levantar sospechas. Tienes razón, María, dijo con una sonrisa falsa. Quizá podríamos hacer la cena juntos esta noche. María se animó, y Dylan pareció sorprendido pero contento. No se daban cuenta de que detrás de aquella propuesta se escondía el principio del fin de su vida juntos. Las siguientes semanas para Ayula se convirtieron en un elaborado juego de fingimiento. De día era una esposa y no era modelo, sonreía, preparaba las cenas e incluso dejaba que María le enseñara a llevar la casa. Pero en cuanto Dylan y María se dormían, se sumergía en su plan secreto. Cada noche, Ayulá salía de la cama en silencio y se dirigía al salón. Allí, a la tenue luz de la lámpara de mesa, revisaba los documentos, charlaba con Jason y con los posibles compradores. El piso, situado en un barrio de lujo y bellamente reformado, despertaba mucho interés. Una noche, mientras Ayula trabajaba en otro contrato, oyó pasos en el pasillo. Escondiendo rápidamente los papeles, cogió un libro y fingió leer. ¿Ayula?, murmuró Dylan somnoliento al entrar en el salón. ¿Qué haces aquí tan tarde? No podía dormir, mintió ella. Pensé en leer para no molestarte. Dylan asintió, demasiado somnoliento para sospechar nada malo. No te quedes despierto hasta muy tarde, ¿vale? Ayulá asintió, sintiendo una punzada de culpabilidad. Pero el recuerdo de la cocina en ruinas y las constantes amonestaciones de María la suplantaron rápidamente. Durante el día, Ayula siguió haciendo de las suyas. Incluso aceptó la cena familiar que María había planeado hacía tanto tiempo. Querida, me alegro tanto de que por fin te hayas dado cuenta de la importancia de las tradiciones familiares, exclamó María mientras correteaba por la cocina. Siempre le he dicho a Dylan que solo necesitas tiempo para acostumbrarte. Ayula sonrió con recato, reprimiendo el impulso de decir que a lo único que se estaba acostumbrando era a la idea de su inminente liberación.
Por la noche, cuando todos estaban reunidos alrededor de la mesa, María levantó su copa. Por nuestra familia, porque por fin estemos todos juntos y seamos felices. Ayula brindó con todos, amargada por la hipocresía de la situación, pero sabía que no quedaba mucho. Al día siguiente, Jason llamó con una gran noticia. Había encontrado al comprador perfecto, dispuesto a pagar incluso más que el precio de venta. «Es maravilloso, Jason», dijo Alula, encerrándose en el cuarto de baño para que nadie oyera la conversación. «¿Cuándo podemos cerrar el trato?» «Todo está listo», respondió Jason. «Podemos firmar los papeles mañana. Pero, Alula, ¿estás segura de que no quieres hablar antes con Dylan?» Ayula dudó un momento. Una parte de ella aún quería a Dylan, aún esperaba que lo entendiera. Pero entonces recordó todas las veces que había elegido a su madre antes que a ella, todas las veces que se había callado, dejando que María controlara sus vidas. «No, Jason», dijo con firmeza. «Estoy segura de ello. Cerremos el trato mañana». A la mañana siguiente, Alula les dijo a Dylan y María que tenía una reunión importante con un cliente. En lugar de eso, fue al despacho de Jason, donde firmó todos los papeles necesarios. Cuando estampó la última firma, Alula sintió una extraña mezcla de alivio y miedo. Lo había conseguido. Había vendido el piso. Ahora quedaba lo más difícil: informar a Dylan y María. Cuando Alula volvió a casa, encontró a Dylan y María preparando la cena. Parecían tan felices, tan satisfechos de sí mismos. Ayula sintió que la rabia se apoderaba de su interior. Ni siquiera se habían dado cuenta de lo mal que se sentía, de lo descontenta que estaba con la situación. «Cariño, has vuelto», exclamó María. «¿Qué tal la reunión?» Ayula respiró hondo. «La hora de la verdad», pensó. «La reunión ha ido bien», dijo tratando de mantener la voz firme. «Pero tengo algo importante que deciros». Dylan y María intercambiaron miradas preocupadas. «¿Qué te pasa, cariño?», preguntó Dylan. Ayula se enderezó, preparándose para la inevitable tormenta. «He vendido el piso. Se acaba de cerrar el trato. Tenemos una semana para mudarnos». Se hizo un silencio ensordecedor. Dylan y María se quedaron paralizados, como si no se hubieran dado cuenta de lo que acababan de oír. «¿Qué quieres decir?», terminó por decir Dylan. «¿Cómo has podido vender nuestro piso?» «No es nuestro, Dylan», dijo Ayula con firmeza. «Es mío. Lo compré antes de casarnos, ¿recuerdas?» María fue la primera en entrar en razón. «¿Es una broma? No podrías haberlo hecho». «Podía y lo hice», replicó Ayula. «¿Y sabes una cosa? Me siento aliviado. Por primera vez en mucho tiempo, siento que controlo mi vida». Dylan parecía perdido. «¿Pero por qué?» «Ayula, somos familia». «¿Familia?» Ayula sonrió con amargura. «Una familia se respeta, Dylan. Una familia no intenta cambiar a una persona contra su voluntad. Los dos habéis ignorado sistemáticamente mis sentimientos, mis deseos. Habéis convertido mi hogar en un lugar extraño, y no puedo seguir viviendo así». María palideció. «No podéis hacernos esto. ¿A dónde vamos a ir?» «Ya no es mi problema, María», contestó Ayula. «Sois adultos, ya lo solucionaréis». Con estas palabras se dio la vuelta y entró en el dormitorio, dejando a Dylan y María en un silencio asombrado. Ayula cerró la puerta tras de sí, se apoyó en ella y respiró hondo. Sabía que solo era el principio de la tormenta, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió libre. La mañana siguiente a la revelación de la verdad sobre la venta del piso fue tensa. Ayula se levantó temprano, sintiendo una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que hoy no sería un día fácil, pero estaba dispuesta a afrontarlo con la cabeza bien alta. Cuando salió del dormitorio, encontró a Dylan sentado en la cocina con una taza de café frío. Había estado despierto toda la noche, a juzgar por su aspecto desaliñado. «Buenos días», dijo Alula, intentando mantener una voz neutra. Dylan la miró cansado. «Buenos días, Ayula, ¿podemos hablar?»
Ella asintió, sirviéndose un café. Claro, sé que tienes muchas preguntas. ¿Preguntas? Dylan sonrió amargamente. Sí, tengo preguntas. Por ejemplo, ¿cómo has podido hacer esto a mis espaldas? ¿Por qué no hablaste conmigo primero? Ayula se sentó frente a él. Dylan, intenté hablar contigo muchas veces, pero nunca me escuchaste. Siempre te pusiste del lado de tu madre, ignorando mis sentimientos y necesidades. ¿Pero vender nuestro piso? Dylan negó con la cabeza. Eso es demasiado, Alula. Nuestro piso, intervino ella. Dylan, este piso siempre ha sido mío. Lo compré antes de casarnos, ¿recuerdas? Y en lugar de respetarlo, tú y tu madre intentasteis convertirlo en algo ajeno a mí. En ese momento, María entró en la cocina. Estaba pálida y demacrada. «Oh, ¿un consejo de familia sin mí?», dijo con amargura en la voz. Ayula respiró hondo. «María, creo que todos tenemos que hablar». «¿De qué hay que hablar?», exclamó María. «Nos estás echando a la calle». «No, María», dijo Ayula con firmeza. «Vuelvo a tomar las riendas de mi vida. Los dos tenéis que daros cuenta de que vuestras acciones os han llevado a esto». Dylan parecía confuso. «Pero yo creía que éramos felices». Ayula sintió que la irritación crecía en su interior. ¿Felices? Dylan, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste si era feliz? ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste por mis sentimientos, mis deseos? María intentó intervenir. Siempre hemos querido lo mejor para ti, cariño. No, María, la interrumpió Ayula. Queríais lo que creíais mejor. Nunca me preguntasteis lo que yo quería. Se hizo un pesado silencio. Ayula pudo ver cómo los rostros de Dylan y María reflejaban toda una gama de emociones: conmoción, ira, desconcierto y finalmente el principio de la comprensión. ¿Y ahora qué?, preguntó Dylan en voz baja. Ayula respiró hondo. Ahora tenemos que decidir cómo vamos a proceder. Tenemos una semana para desalojar el piso. ¿Una semana?, exclamó María. ¿Pero a dónde vamos a ir? Eso lo decides tú, respondió Ayula. Ya he encontrado un nuevo lugar donde vivir. Dylan parecía sorprendido. ¿Tú nos vas a dejar? Ayula sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Dylan, no os dejo. Dejo una situación que me hace infeliz. Espero que lo entiendas. Los días siguientes transcurrieron en febriles preparativos para la mudanza. Ayula empaquetó metódicamente sus cosas, tratando de ignorar las miradas de reproche de María y la expresión de confusión en el rostro de Dylan. Todas las noches se reunían en la cocina, tratando de discutir los planes para el futuro. Estas conversaciones a menudo acababan en discusiones y lágrimas. «No entiendo por qué no podemos comprar un piso nuevo juntos», decía Dylan. «Al fin y al cabo, somos una familia». Ayula negó con la cabeza. «Dylan, no se trata del piso. Es que nos hemos perdido en esta relación. Necesitamos separarnos para saber quiénes somos y qué queremos de la vida». María, como de costumbre, intentó manipular la situación. «Pero piensa en Dylan, cariño. ¿Cómo estará sin ti? ¿Y quién cuidará de mí?». Ayula sintió que su ira crecía en su interior, pero se contuvo. «María, Dylan es un hombre adulto. Puede cuidar de sí mismo, y también puede cuidar de ti, si se lo permites». Por fin llegó el día de la mudanza. Ayula se levantó temprano, sintiendo una extraña mezcla de excitación y miedo. Sabía que hoy empezaría un nuevo capítulo en su vida. Cuando los de la mudanza empezaron a sacar las cajas, Dylan se acercó a Alula. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», le preguntó en voz baja. «¿Quizá aún podamos arreglar las cosas?». Ayula miró al hombre que una vez amó con todo su corazón. «Dylan, a veces la única forma de arreglar algo es empezar de nuevo. Espero que algún día te des cuenta». María lo observó con una expresión de asombro e incredulidad en el rostro. «No puedo creer que estés haciendo esto de verdad», dijo. «Después de todo lo que hemos hecho por ti». Ayula respiró hondo
intentando mantener la calma. María, te agradezco todo lo que has intentado hacer por mí, pero tienes que darte cuenta de que, a veces, lo mejor que podemos hacer por las personas a las que queremos es dejarlas ser ellas mismas. Cuando sacaron la última caja, Ayula echó un último vistazo al piso que había sido su hogar. Tantos recuerdos, tantas esperanzas y sueños habían estado asociados a este lugar. Pero ahora se daba cuenta de que el verdadero hogar no eran las paredes y los muebles, sino un sentimiento de pertenencia y libertad. «Adiós», dijo en voz baja, volviéndose hacia Dylan y María. «Espero que algún día seáis capaces de comprenderme y perdonarme». Con esas palabras, Ayula salió por la puerta, sintiendo que la respiración se le hacía más fácil a cada paso. No sabía lo que le esperaba, pero estaba preparada para afrontar el futuro con el corazón abierto y la mente despejada. Al subir al taxi, Ayula echó un último vistazo a las ventanas de su antiguo piso. Vio los rostros de Dylan y María pegados al cristal. Por un momento se sintió herida, pero luego recordó todos los momentos de humillación y decepción que había vivido en los últimos meses. «¿A dónde vamos?», preguntó el taxista. Ayula sonrió. «A una nueva vida». Hacía un mes que Ayula había empezado su nueva vida. Había alquilado un piso pequeño pero acogedor en otra parte de la ciudad y estaba totalmente inmersa en su trabajo. Cada día estaba lleno de nuevos retos y descubrimientos, y Ayula sentía que poco a poco volvía a ser ella misma. Sin embargo, no todo fue tan fácil como le hubiera gustado. A pesar del alivio de su nueva libertad, Ayula no podía librarse por completo de la culpa y las dudas. Era especialmente duro por las noches, cuando volvía al piso vacío y recordaba cómo la había recibido Dylan. Una de esas noches sonó el teléfono. Ayula se sorprendió al ver el nombre de Dylan en la pantalla. Su corazón se aceleró al pulsar el botón de respuesta. «¿Diga?», dijo con cautela. «Hola, Ayula». La voz de Dylan sonaba cansada y un poco insegura. «¿Qué tal estás?». «Estoy bien», respondió ella intentando mantener la calma. «¿Cómo estás tú?». Hubo una pausa. Entonces Dylan respiró hondo. «Sinceramente, la verdad es que no. Ayula, he estado pensando mucho en lo que pasó y quería pedirte disculpas». Ayula sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Dylan». «No, por favor, déjame terminar», interrumpió. «Me di cuenta de lo equivocada que estaba. Dejé que mamá interfiriera en nuestras vidas, ignoré tus sentimientos, fui ciega y sorda a tus necesidades, y lo siento muchísimo». Ayula guardó silencio, sin saber qué decir. Una parte de ella quería perdonar a Dylan de inmediato, pero la otra le recordaba todas las veces que había traicionado su confianza. «Agradezco tus disculpas, Dylan», dijo finalmente. «Pero, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué te has dado cuenta de repente?». Dylan rió suavemente. «Sabes, nada es tan revelador como tener que vivir con tu propia madre en un pequeño piso de alquiler». A pesar de la gravedad de la situación, Ayula no pudo contener una sonrisa. «Me lo imagino». «Ayula», continuó Dylan más serio, «sé que he cometido muchos errores, y entiendo que no quieras perdonarme, pero quiero que sepas que estoy trabajando en mí mismo. He empezado a ver a un terapeuta, estoy aprendiendo a poner límites con mi madre, y realmente te extraño». Ayula sintió una lágrima rodar por su mejilla. «Yo también te echo de menos, Dylan, pero no estoy segura de estar preparada para volver». «Lo entiendo», dijo en voz baja. «No te estoy pidiendo que vuelvas ahora. Solo quiero que sepas que esperaré el tiempo que haga falta, y haré lo que haga falta para volver a ganarme tu confianza». Después de aquella conversación, Ayula se sintió emocionalmente agotada, pero extrañamente renovada. No sabía si alguna vez sería capaz de perdonar completamente a Dylan y volver con él, pero por primera vez en mucho tiempo sintió un atisbo de esperanza. Las semanas siguientes transcurrieron entre la reflexión y la introspección. Ayula pensó mucho en su matrimonio, en lo que había ido mal y en si podía arreglarse.
Incluso empezó a acudir a su propio terapeuta para aclarar sus sentimientos. Un día, cuando volvía del trabajo, Ayula se topó con María en la entrada de su nueva casa. El corazón le dio un vuelco. No estaba preparada para aquel encuentro. Ayula, cariño, comenzó María, con una inseguridad desconocida en la voz. ¿Podemos hablar? Ayula dudó, pero luego asintió. De acuerdo, María. Subamos a mi casa. María miró el piso con evidente curiosidad, pero se abstuvo de hacer ningún comentario. Eso ya era un progreso. Ayula, comenzó cuando se sentaron, he venido a pedirte disculpas. Me doy cuenta de que mi comportamiento ha sido inaceptable. Ayula enarcó las cejas, sorprendida. ¿De verdad? María asintió. Parecía realmente disgustada. Sí, yo tenía tanto miedo de perder a Dylan que no me di cuenta de que os estaba perdiendo a las dos. No respeté vuestros límites, intenté controlarlo todo, y lo siento mucho. Ayula miró a su suegra con atención, intentando ver si era sincera. ¿Qué te ha hecho darte cuenta, María? María sonrió con tristeza. Ya sabes, cuando vives en un piso pequeño con un hijo adulto, que por primera vez en su vida aprende a lavarse los calcetines, te hace pensar. Ayula no pudo contener una carcajada. Me lo imagino. Ayula, continuó María más seria, sé que te he causado mucho dolor, y comprendo que no puedas perdonarme, pero quiero que sepas que estoy trabajando en mí misma. Empecé a asistir a un grupo de apoyo para padres que están aprendiendo a dejar ir a sus hijos adultos. Y espero que un día podamos empezar de nuevo. En tus términos, por supuesto. Ayula sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. No se esperaba semejante giro de los acontecimientos. Gracias, María, dijo en voz baja. Necesito tiempo para asimilar todo esto, pero agradezco tu paso. Cuando María se marchó, Ayula permaneció sentada en silencio durante largo rato, tratando de ordenar sus sentimientos. No sabía si volvería a confiar plenamente en Dylan y en María, pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez no todo estaba perdido. Unos días después, Ayula decidió reunirse con Dylan. Acordaron almorzar en un pequeño café que habían frecuentado juntos en el pasado. Al ver a Dylan, Ayula sintió que se le estrujaba el corazón. Parecía delgado y cansado, pero había algo nuevo en sus ojos, una determinación y madurez que ella no había notado antes. «Hola», dijo él sonriendo torpemente. «Hola», respondió Ayula sentándose frente a él. Pidieron café y se quedaron un rato en silencio, sin saber por dónde empezar. «¿Qué tal estás?», preguntó finalmente Dylan. «Estoy bien», respondió Ayula. «Trabajo mucho. ¿Y tú?» «Yo también trabajo», asintió. «Y estoy aprendiendo a ser independiente. ¿Sabes? Nunca pensé que a los 35 años estaría aprendiendo a cocinar y a hacer la colada». Ayula no pudo evitar sonreír. Más vale tarde que nunca. Dylan asintió con seriedad. «Sí, tienes razón. Ayula, yo quiero que sepas que estoy trabajando de verdad en mí mismo. Me he dado cuenta del daño que te he hecho con mi pasividad y mi falta de voluntad para enfrentarme a mamá». Ayula lo miró atentamente. «¿Y qué cambió?» «Empecé a poner límites», respondió Dylan. «Con mamá, con el trabajo, conmigo mismo. Me di cuenta de que no puedo complacer a todo el mundo y de que a veces hay que decir que no, aunque sea difícil». Ayula sintió que le entraba calor en el pecho. Este era el Dylan que una vez había amado. Fuerte, sincero, capaz de admitir sus errores. «Me alegra oírlo, Dylan», dijo en voz baja. «Me alegro mucho». «Ayula», Dylan le cogió la mano con suavidad. «Sé que no merezco una segunda oportunidad, pero si estás preparada, me gustaría intentar arreglar las cosas, poco a poco, según tus condiciones. Quizá podríamos empezar por vernos así de vez en cuando». Ayula sintió un nudo en la garganta. Una parte de ella quería aceptar de inmediato, pero sabía que debía tener cuidado. «Intentémoslo», dijo finalmente.
Pero Dylan, no puedo prometerte nada. Los dos necesitamos tiempo. Dylan asintió, con la esperanza brillando en sus ojos. Lo entiendo, y estoy dispuesto a esperar el tiempo que haga falta. Habían pasado 3 meses desde que Alula había aceptado los encuentros ocasionales con Dylan. Al principio todo había ido bien. Se reunían una vez a la semana en lugares neutrales, cafeterías, parques, museos. Las conversaciones eran ligeras y casuales, y Alula empezó a sentir que tal vez tenían realmente una oportunidad de arreglar las cosas. Dylan parecía haber cambiado. Se volvió más atento, aprendió a escuchar y parecía estar realmente trabajando en sí mismo. Hablaba de sus sesiones con el terapeuta, de aprender a ser independiente, y Ayula no podía dejar de admirar sus progresos. Un día, durante un paseo por el parque, Dylan cogió vacilante la mano de Ayula. Ella no se apartó, y ambos sintieron pasar entre ellos una chispa de la antigua intimidad. «Lo he echado de menos», dijo Dylan en voz baja. «Yo también», sonrió Alula. Parecía que su relación se recuperaba lenta pero inexorablemente. Ayula empezó a permitirse pensar en un posible reencuentro, en dar una segunda oportunidad a su matrimonio. Pero en el 5.º mes de su nuevo comienzo, algo empezó a cambiar. Al principio fueron pequeñas cosas, casi imperceptibles. Dylan empezó a mencionar a su madre más a menudo en las conversaciones. «Mamá cree que debería cambiar de trabajo», dijo una noche durante la cena. «Dice que podría aprovechar mejor mi experiencia». Ayula se puso tensa, pero guardó silencio. Al fin y al cabo, solo era una opinión, ¿no? Pero poco a poco hubo más y más comentarios de ese tipo. «Mamá dice que este restaurante no es muy bueno. ¿Deberíamos ir al que ella nos recomendó la próxima vez? Mamá cree que tengo que descansar más. Dice que trabajo demasiado». Con cada uno de esos comentarios, Alula sentía que la ansiedad crecía en su interior. Intentó convencerse de que no pasaba nada, que solo eran comentarios inofensivos, pero en el fondo sabía que era el comienzo del mismo patrón que había arruinado su matrimonio la primera vez. Una noche que cenaban en casa de Alula, era la primera vez que invitaba a Dylan desde su ruptura, las cosas llegaron a un punto crítico. Dylan miró el piso con evidente desaprobación. «Sabes, mamá dice que deberías plantearte un piso más grande. Cree que este piso es demasiado pequeño para un abogado de éxito». Ayula sintió que algo se rompía en su interior. Dejó lentamente el tenedor sobre la mesa y miró a Dylan a los ojos. «Dylan, ¿podemos hablar?» Él levantó las cejas sorprendido. «Por supuesto. ¿Ocurre algo?» Ayula respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos. «Dylan, ¿te has dado cuenta de la frecuencia con la que mencionas a tu madre últimamente?» Mamá dijo. «Mamá piensa. Parece que cada decisión, cada opinión pasa por ella». Dylan parecía desconcertado. «No, no me había dado cuenta. Es que mamá y yo nos hemos acercado más últimamente y eso está bien», lo interrumpió Alula. «Me alegro de que tengáis una buena relación. Pero, Dylan, estamos intentando arreglar nuestra relación. La nuestra, no la nuestra, y la de tu madre». Dylan frunció el ceño. «Estás exagerando. Mamá solo intenta ayudar». Ayula sintió que la frustración crecía en su interior. «Dylan, ¿no lo ves? Volvemos a lo mismo. Tu madre vuelve a entrometerse en nuestras vidas y tú se lo permites». «Pero si ha cambiado», objetó Dylan. «Está en terapia, está...» «No se trata de ella, Dylan», dijo Alula con firmeza. «Se trata de ti. Se trata de que dejes que vuelva a influir en nuestra relación». Dylan parecía confuso y un poco dolido. «No entiendo por qué reaccionas así. Mamá solo se preocupa por nosotros». Ayula sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas de frustración. «Ese es el problema, Dylan. Tú no lo entiendes, y creo que nunca lo entenderás». Se levantó de la mesa. «Creo que será mejor que te vayas». «Ayula, por favor». Dylan intentó cogerla de la mano, pero ella se apartó.
Hablemos de esto. Seguro que podemos solucionarlo. Ayula negó con la cabeza. No, Dylan. Ya lo hemos intentado, y nada parece haber cambiado. Cuando la puerta se cerró tras Dylan, Ayula se hundió en el suelo y rompió a llorar. Lloró por las esperanzas incumplidas, por un amor que parecía condenado desde el principio, por unos sueños que se habían desmoronado como un castillo de naipes. Pero en algún lugar de su interior, a través del dolor y la decepción, Ayula sintió alivio. Se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta. No podía volver a una relación en la que sus sentimientos y necesidades volvían a ser ignorados. Aquella noche, tumbada en la cama sin dormir, Ayula tomó una decisión. Ya no esperaría a que Dylan cambiara. No sacrificaría su felicidad y su libertad por una relación que le hacía daño. Por la mañana, llamó a su jefe y le pidió una reunión. Tenía una idea para ampliar el bufete a otra ciudad y quería liderar el proyecto. Significaría una mudanza, un nuevo comienzo, una oportunidad de pasar página por completo. Ayula pasó los días siguientes inmersa en el trabajo, preparando una presentación para su jefe. Intentaba no pensar en Dylan, pero a veces, sobre todo por las noches, los recuerdos la invadían. El viernes por la mañana, antes de una reunión importante, Ayula recibió un mensaje de texto de Dylan. Me doy cuenta de que he vuelto a meter la pata. Lo siento, ¿podemos volver a hablar? ¿Quizá podríamos volver a hablar? Ayula se quedó mirando la pantalla del teléfono durante un buen rato, sintiendo que en su interior se debatían emociones contradictorias. Una parte de ella quería darle otra oportunidad a Dylan, pero otra sabía que sería un error. Finalmente, le respondió: Dylan, te agradezco tus disculpas, pero creo que los dos tenemos que seguir adelante. Te deseo lo mejor. Al enviar el mensaje, Ayula sintió que se le caía un peso de los hombros. Sabía que había tomado la decisión correcta. La reunión con su jefe había ido mejor de lo que esperaba. Quedó impresionado con su idea y su entusiasmo y dio luz verde al proyecto. Ayula salió de la oficina con la sensación de que se abrían ante ella nuevos horizontes. Por la noche, sentada en el balcón de su piso y mirando la ciudad, Ayula reflexionó sobre su viaje. Recordó cómo se había mudado por primera vez a aquel lujoso piso, cómo había soñado con una vida familiar feliz con Dylan. Poco a poco, la presión de María y la pasividad de Dylan hicieron añicos esos sueños. Pero ahora, mirando al futuro, Ayula no sentía amargura, sino esperanza. Se daba cuenta de que a veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo. Había pasado por el dolor y la decepción, pero había salido de la experiencia más fuerte y más sabia. Mañana empieza un nuevo capítulo de su vida, una nueva ciudad, nuevas oportunidades, nuevas personas. Ayula no sabía lo que le esperaba, pero estaba preparada para afrontar ese futuro con el corazón abierto y la mente despejada. Levantó la copa de vino que sostenía en la mano como si brindara por sí misma. Por los nuevos comienzos, susurró, mirando la puesta de sol, y por primera vez en mucho tiempo, Ayula sintió que sonreía de verdad. Habían pasado 5 años desde que Ayula tomó la decisión de empezar una nueva vida. Sentada en su amplio despacho con vistas a la ciudad que se había convertido en su hogar, repasaba el papeleo de otro gran caso. Con los años, no solo había dirigido una nueva rama del bufete, sino que se había convertido en una de las abogadas más respetadas de la ciudad. De repente sonó el teléfono, interrumpiendo sus pensamientos. Ayula miró la pantalla y enarcó las cejas, sorprendida. Era Dylan. Hacía años que no hablaban y esta llamada era totalmente inesperada. «Diga», contestó, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «Hola, Ayula». La voz de Dylan sonaba un poco insegura. «Espero no distraerte de tu trabajo». «No, no pasa nada», responde ella. «¿Qué te pasa, Dylan?» Respiró hondo. Estoy en tu ciudad por negocios. Pensé que tal vez podríamos reunirnos».
Solo hablar como viejos amigos. Ayulá pensó por un momento. Una parte de ella quería negarse para protegerse de un posible dolor, pero la otra parte sentía curiosidad. ¿Qué había traído a Dylan aquí después de tantos años? De acuerdo, dijo finalmente. Quedamos en la cafetería cercana a mi despacho dentro de una hora. Cuando Ayula entró en la cafetería, vio a Dylan de inmediato. Parecía más viejo de lo que ella recordaba, con ligeras canas en las sienes, pero su sonrisa seguía siendo la misma. «Hola», dijo él, levantándose para saludarla. «Hola, Dylan», respondió Alula, sentándose frente a él. Permanecieron un rato en un silencio incómodo, sin saber por dónde empezar la conversación. «Estás preciosa», dijo por fin Dylan. «He oído que tienes una carrera muy exitosa». Ayulá asintió. «Sí, me ha ido bien. ¿Y cómo te va a ti?» Dylan sonrió débilmente. «Nada mal. Me he replanteado muchas cosas en estos años, Alula». Ella lo miró detenidamente. «¿De verdad?» Él asintió. «Sí, sabes, después de nuestra última conversación, finalmente me di cuenta de lo que querías decir, de cómo estaba dejando que mi madre interfiriera en nuestras vidas». Ayulá sintió que se le estrujaba el corazón. «¿Y qué pasó?» Dylan respiró hondo. «Decidí que había llegado el momento de valerme por mí mismo. Me mudé a otra ciudad, encontré un nuevo trabajo y establecí límites claros con mi madre». «¿Cómo se lo tomó?», preguntó Ayula, incapaz de ocultar su sorpresa. «Al principio fue difícil», admite Dylan, «pero con el tiempo se dio cuenta de que era necesario. Seguimos muy unidos, pero ahora es una relación sana». Ayulá sintió una extraña mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo de que Dylan hubiera hecho por fin lo que ella llevaba tanto tiempo pidiéndole, y tristeza al pensar que había llegado demasiado tarde para ellos. «Me alegro por ti, Dylan», dijo sinceramente. Él la miró a los ojos. «Ayulá, sé que ha pasado mucho tiempo y que esto puede sonar extraño, pero quería pedirte disculpas. Una disculpa de verdad por todo lo que te hice pasar». Ayulá sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Gracias, Dylan. Significa mucho para mí. Soy consciente de que es demasiado tarde para nosotros», continuó. «Pero quería que supieras que me has enseñado mucho. Me has hecho mejor persona». Ayulá sonrió suavemente. «Me alegra oír eso. De verdad que sí, Dad». Hablaron durante otra hora, recordando el pasado y hablándose de sus vidas actuales. Dylan le contó que, tras su ruptura, se había replanteado muchas cosas. Había seguido una larga terapia y había aprendido a imponer sus límites, no solo con su madre, sino también en otros aspectos de su vida. «Incluso empecé a trabajar como voluntario en un centro de apoyo para hombres que intentaban salir de relaciones familiares tóxicas. Me abrió los ojos a muchas cosas». Ayulá estaba realmente impresionada. «Eso es maravilloso, Dylan. Estoy orgullosa de ti». Sonrió, pero había tristeza en sus ojos. «Ojalá me hubiera dado cuenta de todo esto antes. Quizá entonces». Ayulá negó con la cabeza. «No hay necesidad de pensar en los «y sí». Los dos seguimos nuestro propio camino y nos convertimos en lo que estábamos destinados a ser». Dylan asintió. «Tienes razón. Y sabes, te agradezco que te fueras entonces. Fue doloroso, pero necesario, para los dos». Cuando llegó el momento de despedirse, ambos se sintieron extrañamente aliviados, como si por fin hubieran cerrado un capítulo de sus vidas que llevaba mucho tiempo abierto. «Cuídate, Dylan», dijo Alula, levantándose de la mesa. «Tú también», respondió él. «Y gracias por todo». Al salir del café, Alula respiró profundamente el aire fresco del atardecer. Se sintió ligera, como si se hubiera quitado el último peso de encima. De vuelta a casa, Ayula se sentó en el balcón de su piso, contemplando la ciudad que se había convertido en su hogar. Pensó en su viaje, en las decisiones que la habían traído hasta aquí, en el dolor que había sufrido
y en la fuerza que había adquirido. Ayula pensó en sus padres, que siempre apoyaron sus decisiones, incluso cuando no las entendían del todo. Pensó en los colegas que se habían convertido en verdaderos amigos, en los clientes cuyas vidas había cambiado a mejor. Pensó en las mujeres a las que había ayudado a través de un programa en un centro de apoyo local. Mujeres que, como ella en su día, buscaban fuerzas para liberarse de relaciones tóxicas y empezar una nueva vida. Ayula se dio cuenta de que su historia no era solo la de un matrimonio fracasado y una suegra dominante. Era una historia de crecimiento, de autodescubrimiento, de la importancia de valorarte a ti misma y a tus necesidades. Pensó en María y sonrió. En algún lugar de su mente esperaba que su suegra también hubiera aprendido de su historia, que tal vez ella también estaba trabajando en sí misma, aprendiendo a respetar los límites de los demás. Ayula levantó su copa de vino mirando la puesta de sol. Por las lecciones del pasado y el valor de seguir adelante, susurró. En ese momento sonó su teléfono. Era Sara, su asistente. Ayula, perdona el retraso, pero tenemos una urgencia. Una mujer joven necesita ayuda. Su marido y su suegra intentan quitarle a su hijo y echarla de casa. Ayula sintió que el fuego familiar de la determinación brotaba en ella. Gracias, Sara. Estaré en el despacho dentro de 20 minutos. Colgó el teléfono y sonrió. Sabía que, fueran cuales fueran los retos que le deparara el futuro, estaba preparada para afrontarlos con el corazón abierto y una firme confianza, porque ahora conocía su verdadera valía y nadie podía arrebatársela. Y lo que es más importante, ahora podía ayudar a los demás a encontrar esa fuerza en su interior. Ayula se levantó, lista para un nuevo reto. Su historia no había terminado, sino que acababa de empezar.